Yo quiero en esta mañana ir con ustedes, los quiero llevar a un pasaje de la Biblia que me habló bastante y que Dios, desde la semana pasada yo sabía que yo iba a predicar hoy, pero venía preguntándole a Dios qué quería que yo le trajera en esta mañana a su congregación. Y el martes, cuando yo estaba oyendo al pastor invitado que estaba predicando una palabra que me habló y que como que Dios me dijo, eso es lo que quiero que le hables a tu pueblo. Y no lo que el pastor predicó, sino algo que dijo y le quiero traer hoy. Pero quiero llevarlo a la palabra, al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 14. Libro de Hechos, si puede buscarlo, capítulo 1, versículo 4 al 14. Amén. Cuando todos lo tengan, digan amén. Pueden ponerse en pies. Y dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olival, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celeote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, en este momento, Dios, por esta palabra, Jesús, que hemos leído en este momento, Dios, aquí en tu casa, Dios. Padre, aquí estamos, Señor, con corazones y mentes abiertas, Dios, para recibir lo que en ella está, Señor. Ayúdanos en este momento, Señor, a abrir nuestros ojos para poder entender y interiorizar, Señor, lo que tú nos quieres hablar a cada uno de nosotros en esta mañana, Dios. Padre, suaviza los corazones, Padre, para poder recibir tu presencia, tu gloria que viene a través de la palabra que es viva en nuestras vidas, Dios. Te damos gracias, te bendecimos, como siempre te digo, Señor, esto es grande, yo soy pequeño, pero tú sí eres grande, Dios. Así que ayúdame en este momento, me humillo frente a ti para que tú me uses y que ninguna palabra salga de mi boca, Señor, si no sea palabra tuya. Te bendecimos, te honramos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén, amén. Puede sentarse en la gloria de Dios. Y sé que le leí un versículo bastante poderoso, un versículo que es posible que todos nos conocemos. Es el versículo que en realidad explica la ascensión de Cristo hacia el cielo. Y tal vez usted se está preguntando, ¿cuál es el mensaje en este día? ¿Cuál es el mensaje que yo les traje a ustedes? Porque esto es un versículo que es bastante familiar, especialmente si viene siendo cristiano, si viene leyendo la Biblia hace mucho tiempo. Yo sé que este es un versículo que nos es bastante familiar a nosotros, lo conocemos bastante bien. Entonces, quizás usted esté pensando, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el mensaje? ¿Será lo que dijo Jesús, que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros? Y yo pensé
es posible, ese podía ser el mensaje, sería un buen mensaje, pero podríamos hablar de maybe cuando nosotros soltamos nuestro orgullo, recibimos el poder de Dios, recibimos el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque la vida habita dentro de nosotros. Pero ese no fue el mensaje para ustedes en este día. Maybe está pensando que el mensaje es eso que dijeron los dos varones, que entendemos que son ángeles, que estaban en vestiduras blancas al lado de los discípulos, en lo que miraban a los cielos. Y los varones le dijeron: ¿por qué miras a los cielos? Este mismo Jesús que ustedes vieron que se fueron, este mismo Jesús, así mismo lo veréis regresar. Este mismo Jesús, el mismo Jesús. En otras palabras, Jesús no cambia. Jesús, esa es su naturaleza, no cambia. Su carácter no cambia. Él no es político, Él no cambia. Su propósito no cambia. Es este mismo Jesús que fue hacia los cielos, vendrá otra vez hacia nosotros. Posible que ese mensaje sería bastante bueno para hoy, pero tampoco creo que es el mensaje para hoy. Bueno, entonces se pregunta cuál es el mensaje, porque ya se nos están yendo todas las partes buenas del versículo este. Maybe cuando Jesús le dijo: no se vayan de Jerusalén, le predicaré yo hoy a la iglesia: no se vayan para otra iglesia, quédense aquí. les vengo a predicar que no se vayan, quédense aquí, por favor. No, ese no es el mensaje para CDF en esta mañana. El mensaje al cual Dios me trajo y al cual me reveló que quería que yo le predicara en este día está en el verso 6. Está en el verso 6 y es lo que dice: los que se habían reunido. Los que se habían reunido en este lugar. ¿Por qué ese mensaje? ¿Por qué ese mensaje? Nosotros sabemos que hay poder cuando nos reunimos, ¿es verdad? Por eso estamos en una iglesia, por eso venimos a una iglesia. Muchas personas a veces preguntan: ay, ¿por qué yo tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué yo tengo que ir a reunirme? Si yo desde la casa puedo ver la iglesia, o puedo ver un mensaje, o yo puedo leer mi Biblia, puedo orar. Pero nosotros, y espero que si estamos aquí, los que están aquí, es porque entendemos que hay poder en reunirnos, ¿no? Y yo les traje un versículo en este día que yo estoy seguro que todos nos conocemos. Es un versículo que siempre se dice en el principio de los servicios de vigilia, en el principio de los servicios de oración. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los servicios de vigilia, ¿cuántos les encantan las vigilias? Bueno, hay algunos que dicen mentira, algunos que dicen verdad. No a todos les gustan las vigilias, no a todos les gustan los servicios de oración. ¿Por qué? Porque tienden a extenderse, tienden a ser largos. ¿Y qué pasa? Uno viene con hambre o vino sin hambre y a las 3 horas sigue con hambre. Los servicios de oración siempre hay uno o dos hermanitos, hermanitas que no saben terminar la oración. ¿Sabes? Esos que ya tú crees que van y dicen: y Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y usted ya va a decir: es como están entrenados. Amén. Todos van a decir amén. Dicen: en el nombre de Cristo Jesús, declaramos Dios. Y siguen y meten otros 20 minutos. Ya usted iba a decir amén, pero dejaron con el amén en la boca. Entonces no saben terminar. Entonces uno viene con hambre y dice: no, mejor me salvo la vigilia, mejor la dejo para otro día, o mejor el culto de oración, no, vámonos a ir los lunes porque es un poquito largo. Entonces, esto es un versículo que casi siempre yo he oído. Cuando he ido al principio de una vigilia, siempre el que va a abrir la vigilia, la oración, se sube y les lee el versículo de Mateo 18, 19 al 20. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, ¿no? Pero ahora la parte que nos gusta más, esta es la parte que más oímos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, esto es un versículo que muy pocas veces yo lo he oído ser usado por otra cosa que no sea una tendencia mala. Una poca tendencia en la iglesia. Están 4 gente en las sillas nada más y el que se suba a abrir: hermanos, Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Entonces eso lo decimos como para justificar la mala tendencia, o que las sillas estén bien vacías. Pero déjenme decirles, hay poder en ese versículo. Yo sé que lo usamos mucho, porque Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos, Él estará ahí entre ellos.
Yo sé que puede ser que la hermanita esté enferma, el hermano esté de viaje, pero si Dios dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, y que de común acuerdo yo estaré entre ellos. Yo sé que durante la pandemia este versículo, este dicho, que ya lo convertimos en un dicho en nuestras vidas, donde si hay 2 o 3 reunidos, donde hay 2 o 3 reunidos, ya no los decimos. Y durante la pandemia, durante el COVID, no sé si los que estaban en esta iglesia en el COVID, este versículo se adquirió otro significado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque era un tiempo bien extraño. Para todas las iglesias era un tiempo bastante raro. Tuvimos que dejar de congregarnos, tuvimos que dejar de reunirnos. Todas las iglesias, las leyes, empezaron a poner leyes temporarias para las iglesias. Si te cogían reuniéndote, estabas rompiendo la ley, no estabas cumpliendo la ley. Entonces, durante la pandemia, este versículo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estaré con ellos, tomó como un significado diferente, un vigor nuevo, si se puede decir. ¿Por qué? Yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia y nosotros, bueno, el pastor anunció que todos íbamos a ir para la casa y ver el servicio desde la casa por el internet, a través de Facebook Live. Todos los domingos yo iba para casa de mi papá y mi mamá. Ahí en la sala nosotros movíamos todos los muebles, los sofás, todo lo movíamos. Y poníamos una mesa de las que tenemos atrás de comida, la abríamos y traíamos. Nosotros tenemos una consola chiquitica de emergencia. Cuando nosotros tenemos que sacar la chiquitica aquella, es porque casi siempre es porque hay un problema. Pero bueno, pusimos la consola chiquitica, pusimos los cables. No sé si ustedes han ido el DJ Wire, el DJ Calambre. Tenían todos los alambres de los equipos en toda la sala regados. Y yo me acuerdo que yo, mi hermana, éramos el grupo de alabanza, solos en la sala, cantando una capela con Facebook y las cámaras. Y ahí estaban los perros. A veces, no sé si ustedes se acuerdan, en medio del Facebook se oía a uno de los perros ladrar porque había mucha bulla. Entonces, yo me acuerdo de esos tiempos, pero nunca nos dejamos de reunir, nunca dejamos de estar juntos. Y ustedes también, los que estaban y veían el culto a través del internet, nunca dejábamos de reunirnos. ¿Por qué? Porque dice Dios que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estaré. Entonces, ese momento tenía que ser diferente. Esa oración tenía que ser verdadera. Dios, tú dijiste que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí tú estarás. Entonces, yo seré 2, tú serás 3, Dios tiene que estar. Yo seré Pablo, tú serás Silas, Dios tiene que estar. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estaré. Nosotros teníamos a la familia entera, los perros, todo el mundo en la sala. Ustedes estaban en su sala con su familia, pero ahí estábamos, reuniéndonos. Nunca dejamos de reunirnos. Y sí, es posible que, bueno, era diferente, era un poquito extraño, pero yo me acuerdo que también, incluso como 2 veces, no sé si ustedes se acuerdan, los que estaban con la iglesia todavía cuando eso, en el medio del COVID también nos movimos para acá, para esta iglesia. Y hubo como 2 servicios que eran en el patio de la casa. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron en el patio? La bendición del patio. La gracia del patio. Entonces, tuvimos los servicios en el patio con el famoso, el otro que sacamos a las emergencias, el speaker grande ese que usamos en las evangelizaciones. Y lo poníamos en el patio y ahí tuvimos el servicio de nosotros. Y eso me hizo recordar los tiempos que en los comienzos, cuando empezamos en el porche de la casa, en la parte al frente de la casa de mi mamá y mi papá, que ahí empezábamos con la iglesia. Y yo sé que siempre nosotros hablamos de esto y nos reímos del calor, del frío, de las tempestades, de los mares. Todo lo que pasamos en el patio, en el porche de la casa, cuando estábamos empezando la iglesia. Y me hizo acordar de esos tiempos, porque había sido casi 5 años desde eso. Y yo pude ver que mucho de nuestro crecimiento espiritual no se trata tanto de adquirir nuevo conocimiento, sino de recordar
Entonces muchas veces tú creces y maduras espiritualmente porque te recuerdas de donde Dios te sacó o te recuerdas de donde Dios te tenía. Entonces tu espíritu crece al recordar. Tu espíritu crece al recordar cuán lejos Dios te ha traído. Por eso fue que Dios mandó a que pongan las piedras ahí al otro lado del río y digan, este es ¿para qué? Porque este es el lugar, Emanuel, hasta aquí Dios nos ha traído. Entonces esa palabra Emanuel, cada vez que Dios nos causa recordar, ahí es donde es hecha viva en nuestras vidas. Él es Emanuel. Hasta aquí Dios nos ha traído. Entonces yo aprendí eso. Nunca te olvides quién eres. Ese versículo lo pueden encontrar en el primer libro de Rey León, versículo 5. Nunca te olvides de quién eres. Así le dijo el mono a Simba, ¿no? Nunca. Me cayó una gota aquí. Está lloviendo la gloria de Dios en este lugar. Nunca te olvides de quién tú eres. Hay veces que es necesario recordar. Hay veces que es necesario recordar de dónde Dios nos trajo, quién éramos, cómo Dios nos está usando ahora, cómo nos usaba antes. Es necesario recordar. Como David, ¿se acuerdan de David? David nunca en su vida se había enfrentado a un Goliat. Nunca en su vida se había enfrentado a un gigante. Nunca en su vida él se había enfrentado a un oponente como Goliat. Nunca. Pero sí se había fajado antes. Él sí había luchado antes. Él había luchado contra leones. Él había luchado contra osos. Entonces nunca había luchado contra un Goliat, pero sí había luchado. Entonces muchas veces las tribulaciones, las circunstancias en nuestras vidas, aunque no sean nuevas, nos es necesario recordar las que hemos pasado para enfrentar una nueva. Entonces nunca yo he tenido que luchar contra un Goliat, pero sí he tenido que luchar contra un oso. Nunca he tenido que luchar contra un gigante, pero sí luché contra el león. Entonces si Dios me pudo proveer, si Dios pudo ser mi fuerza con el león y con el oso, entonces este Goliat no puede ser diferente. Es necesario recordar. Es necesario recordar. Y después adaptas. Al tú recordar, adaptas. ¿Por qué nosotros se nos encendió el bombillo de poner las mesas en el patio? Porque recordamos, nos hacíamos antes, entonces vamos para atrás, vamos a hacerlo otra vez. Entonces ahí viene la adaptación. Entonces yo estoy seguro que el día de mañana, si este lugar nos sacan de aquí, ¿para dónde vamos? Para el patio. ¿Por qué? Porque recordamos y adaptamos, no importa. Porque el evangelio se tiene que seguir moviendo. El propósito de Dios se tiene que seguir haciendo. Entonces, si hay que acordarse de donde Dios nos sacó y hay que adaptarnos a volveremos. Hay gracia. Dios imparte gracia a través de la adaptación. Nosotros tuvimos que adaptarnos a esos cambios en el medio de la pandemia, a esos cambios que nuestra iglesia estaba teniendo en ese momento, pero recibimos gracia. Recibimos la gracia de Dios a través de esa adaptación. Y si no me cree, Siri se encendió, Siri está oyendo el mensaje. Si no me cree, pregúntele a los discípulos. Si no me cree que hay gracia, que Dios imparte gracia a través de la adaptación, pregúntale a los discípulos que cuando ellos estaban en ese lugar, en ese desierto, y tenían que darle comida a más de 5,000, ¿qué tuvieron que hacer? Vinieron a Jesús con lo que tenían, los panes y los peces, y le pusieron esta situación en las manos. ¿Y qué tuvieron que hacer? Adaptar. ¿Qué hizo Jesús? Jesús oró, los tocó y repartieron. Y dice la Biblia que ¿qué? No es que se multiplicaban, sino que nunca se acababa. Entonces Dios imparte a través de que es necesitado. Dios da en lo que es necesitado. Entonces ahí está la gracia que es dada a través de la adaptación. ¿Cómo esto aplica a nuestras vidas? La gracia para tu vida es impartida a través del poder sobrenatural del Espíritu Santo y de la palabra dada por Dios hacia nuestras vidas, para poder nosotros entrar a situaciones diferentes en las cuales nunca habíamos entrado, y que Dios provee mientras lo necesitemos. Que Dios provee su gracia, que Dios ponga su favor, que Dios ponga su mano en frente de cualquier situación. En lo que más necesitamos, más Él da. En lo que más nosotros no tenemos, más sigue viniendo. Porque esa es la gracia de la adaptación.
Dios bendice cuando tú te adaptas para continuar en su propósito. Gracias. Y ellos se reunieron. Ellos se reunieron. Ahora mire esto, no la multitud, porque conocemos que muchas veces cuando Jesús predicaba y cuando Jesús entraba a los pueblos, ¿qué sucedía? Esto lo leemos en la Biblia. Las multitudes se reunían alrededor de él. Eso lo vemos en todos los evangelios que leemos. Las multitudes. Y entró Jesús a Getsemaní. Entró Jesús a Jerusalén. Entró Jesús. ¿Y qué pasaba? Jesús era famoso. Jesús entraba y las personas sabían que había sanaciones, que había milagros, que habían prodigios, todo. Entonces, las multitudes se reunían alrededor de Jesús. Pero en este momento, y cuando hablo de este momento, hablo de donde estamos ahora. En el versículo en el cual yo les empecé, que Jesús está con los discípulos y están reunidos. Y en este momento no son las multitudes, son los discípulos. ¿Por qué? Porque ya las multitudes se habían ido. Entonces entendemos que las multitudes no es una iglesia. Las multitudes, una multitud grande no hace una iglesia. Que entonces hay una diferencia entre ellos y aquellos. Hay una diferencia entre ellos y aquellos. Ellos que se reunían en ese momento y aquellos que se reunían cuando Jesús entraba al pueblo o cuando Jesús iba a hacer milagros. Hay una diferencia. Y lo más grandioso que esto, vamos a ver, mira. ¿Se acuerdan de Bartimeo, el ciego? ¿Dice la Biblia que él estaba aquí? No. Él no estaba aquí reunido en este momento. ¿Se acuerdan de la mujer con el fluido? Si tan solo tocar el borde de su manto. ¿Se acuerdan de esa mujer? Ella no estaba reunida en este momento. ¿Se acuerdan de Lázaro? ¿Dónde estaba Lázaro? Jesús lloró por Lázaro, pero ¿dónde estaba Lázaro? En este momento él no estaba aquí. Increíble como hay diferentes temporadas en tu vida donde tu percepción de quiénes son ellos es diferente, de quiénes son esa palabra los que se reunieron. Es diferente en diferentes temporadas en tu vida. Hay diferentes personas. Y antes de que le demos un crédito a los discípulos, vamos a no darle tanto crédito a los discípulos. ¿Se acuerdan que los discípulos, vamos a ir a la cruz? ¿Dónde estaban todos los discípulos? No estaban ahí. No estaban ahí. Solo Juan y las mujeres. Juan y las mujeres. Vete para atrás a tu favorita historia de la Pascua. Los discípulos no estaban en la cruz. Ellos no estaban ahí. Ellos, ¿qué hicieron? Se regaron. Se desparcieron. Todos. No vas a encontrar a Pedro. No vas a encontrar a Tomás. No vas a encontrar a ninguno de los discípulos menos Juan y las mujeres en la cruz. Pero se reunieron. En este momento se reunieron. Y la razón por la cual yo me movía y estaba feliz de traerle este mensaje en este día es porque yo quiero hoy hablarle a ellos. Yo quiero hablarle a los que se reunieron. ¿Cuántos son los que se reunieron? A esos yo quiero venir a hablarle hoy. A ellos que se reunieron. A los que se reunieron ahí con Jesús. Ellos se reunieron. Y la diferencia está en ellos y aquellos. La diferencia está en ellos y aquellos. No todos pueden ser ellos. No todos pueden ser esos que se reúnen. No todos en tu vida. En tu vida nosotros tenemos que aprender la diferencia entre ellos y aquellos. Jesús tenía muchos aquellos. Jesús tenía muchas multitudes que lo rodeaban. Pero al final, los que estaban con él ahí hasta el final, hasta la ascensión, ¿quién eras? Ellos. Ellos. Yo no creo que los ellos, en este momento hablándole a los ellos, nosotros vamos a identificarnos como los ellos, los que se reunieron. Ellos no eran perfectos. Yo no creo que hay una persona en este lugar, en esta mañana, que es perfecto, o que no ha tenido dificultades, o que no ha tenido tribulaciones, o que no ha tenido que pasar por algún tipo de tempestad en su vida. Yo no creo que ninguno de nosotros somos perfectos. Puede ser que, y vamos a estar serio por un segundo. Puede ser que haya un líder en este lugar, o haya una persona en este lugar ahora mismo que llega aquí, levanta las manos y ora y esto, lo otro, pero hace 2 días le dijo un par de malas palabras a alguien porque se le cruzó en el tráfico. Vamos a ser realistas en este momento. Ninguno de nosotros somos perfectos.
El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces puede haber una persona en este lugar que hace 2 días le dijo un par de cosas a una persona, pero hoy está aquí levantando las manos y siguiendo con el propósito al cual Dios los está llamando. Porque ninguno somos perfectos. Tampoco fueron ellos perfectos. Tampoco fueron ellos perfectos. Puede ser que haya alguno aquí que hoy está haciendo la voluntad de Dios, pero hace 3 días en el parqueo de Target le dijo un par de cosas a unos teenagers por casi darle con una pelotica de pele a mi esposa y a mi hijo. Estoy hablando de mí mismo, iglesia. Estoy hablando de mí mismo. Aquí estoy parado haciendo la voluntad de Dios, pero hace 3 días se me bajó y tuve que decirle un par de cosas porque casi le saco un ojo a mi hijo. Entonces, no somos perfectos. No somos perfectos. ¿Qué le estoy tratando de decir? No te juzgues tanto. No te maltrates tanto que dejes de recibir la gracia que Dios deposita sobre ti a través de la adaptación. Entonces, ¿qué quiere decir? Puede ser que todavía usted no esté en el momento donde es perfecto. Puede ser que todavía usted no sea completo. Puede ser que usted todavía no ha llegado a donde Dios quiere llegarlo, pero está en camino. Está en camino, y en el camino hay gracia depositada a ti. Nuestra iglesia no está todavía en el lugar donde nosotros quisiéramos que esté. Nuestra vida no está todavía en el lugar donde quisiéramos estar perfecto. Nuestra relación con Dios todavía no ha llegado a la perfección. Pero déjeme decirle algo, está en camino, va en camino. Y en el camino puede ser que tropeces, pero Dios te da gracia. Dios te da gracia. Dios te pone gracia. Y eso es lo que hace el diablo. El diablo usa la condenación. El diablo usa la culpa para mantenerte alejado. Hay días donde, déjeme decirle, usted no escoge. Hay días donde usted no puede escoger. Algunas veces es determinado a través de las circunstancias que están fuera de su control. Para los líderes, para nosotros, esto es nuestro ellos. Los que se reunieron, ustedes, para nosotros los líderes, y hay líderes en este cuarto. Para nosotros esto, la obra, el servicio, es nuestros ellos. Venir a hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios nos llamó para venir a entregar nuestra vida, para venir a hacer. Dios nos llamó para venir y servir a ellos. Servirle a ellos. Ellos se reunieron. Hasta Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Pedro predicó en el día de Pentecostés y se convirtieron muchos, sí, 3,000 y pico. Pero ¿quién fue el que le cortó la oreja a Marco? Pedro. Entonces Dios usa a ellos. Dios todavía los usa a ellos. Pedro también, junto a Santiago, junto a Juan, ¿qué hicieron cuando Jesús fue a orar en el jardín? Y la sangre, dice que sudaba sangre. ¿Y qué hacían los discípulos? Dormían. Sin embargo, ellos fueron los que fueron empoderados para, después que Jesús ascendiera hacia el cielo, ellos seguir con el evangelio y con el propósito que vino a establecer Jesús en esta tierra. Ellos dormían, pero Dios todavía los usó para expandir el evangelio. Y se reunieron. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de dejarles saber en este día? No te culpes, como ya les dije, no te culpes tanto que no puedas recibir la gracia de Dios impartida a tu vida cada día. Esa es la gracia. Acuérdate, antes ya no vivimos bajo la misericordia, vivimos bajo gracia. Gracia. La gracia de Dios es impartida a ti libremente. ¿Y quién necesita esto? ¿Quién necesita este mensaje? Ellos. Hello, ellos somos nosotros. Ellos somos nosotros. Hay veces que honestamente yo mismo me observo, yo me miro a mí mismo y me comparo a lo que Dios o lo que Jesucristo, el estándar que Jesucristo tiene en mi vida. Y puedo ver como muchas veces entran muchos sentimientos de indignidad. ¿Por qué? Porque me estoy comparando al estándar que Jesús tiene para mi vida. Entonces entra esos sentimientos de indignidad. No sé si ustedes se pueden asimilar conmigo. Y entran. Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo quiere que la condenación se apodere de ti.
y de tus pensamientos. Pero Dios no vino a condenar. Dios vino a salvar. A salvar. McKeever predicaba hace unas semanas y él predicaba la palabra en español se me va. Cuando el Espíritu nos juzga. Y la verdad es que algo bueno que él decía, que Dios no nos condena, el Espíritu no nos condena, nosotros mismos nos condenamos. ¿Por qué? Porque es como lo oímos siempre: oh, no toques el fogón que está caliente. El fogón que está ahí está caliente. Mientras que tú no lo toques, tú no vas a ser quemado. Entonces el pecado está ahí. El pecado tristemente está infiltrado en este mundo, pero Dios te pide: no peques. Entonces, ¿qué dice Dios que pasará cuando pecas? Muerte. Entonces, ese es el pago del pecado. Entonces, Dios no nos condena, nosotros mismos nos condenamos. Dios es la ley, Dios pone la ley y usted es el que decide no cumplir la ley. Entonces Dios vino a salvar, Jesucristo vino a salvar, pero el diablo le encanta infiltrarse en nuestra mente y tomar cautividad de tus pensamientos para que usted viva una vida completamente en condenación, en culpa, al momento en culpa. Y lo más cómico que hace el diablo es que antes de pecar te pinta el pecado como lo más lindo, lo más fácil. No es tan grande, no es un lío tan grande. No, es un pecadito nada más, es una vez nada más. Pero al momento que pecaste, al otro segundo, ahora eres el más culpable. Ahora eres lo más asqueroso. Y te hace sentir completamente como si no eres nada, indigno. Eso es lo que hace el diablo. Lo que el diablo quiere es que ese pensamiento de condenación en la vida nos impida recibir la gracia que nos es dada libremente cada día a ti y a mí. La gracia que te facilita el cambio. El cambio. No estoy diciendo que es una excusa para nosotros ser pecadores, no me malinterprete. No es una excusa para fallar, no es una excusa para traicionar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No es una excusa. Pero el diablo es el que quiere completamente acordarte siempre de lo malo, para que no puedas recibir la gracia que te habilita a cambiar, que te habilita a ser transformado por Dios, porque su transformación viene a través de la gracia. La transformación viene a través de la gracia de Dios. Cuando usted se entrega completamente a Dios y dice: Dios, te necesito. Dios, no puedo sin ti. Dios, soy pecador. Dios, no puedo. Dios, soy débil. ¿Y qué hace Dios? Imparte su gracia sobre ti. Él toma tu pecado, Él toma tu debilidad, Él toma todos tus fallos y pone su fortaleza, pone su mano, pone su provisión, pone su bendición, pone su sanación, su transformación. Eso es quien es. Yo predicaba el viernes a los jóvenes y les decía que ¿por qué nosotros decimos en esa canción, que ya la hemos cantado bastante, así que yo sé que se las conocen: milagroso, abres camino, cumples promesas? Entonces, para que Dios sea milagroso, usted y yo necesitamos un milagro. Para que Dios pueda abrir camino, quiere decir que tú y yo tenemos que llegar al fin del camino. Para que Dios pueda ser cumplidor de promesas, tú y yo tenemos que ser necesitadores de una promesa en nuestras vidas. Entonces, para que Dios sea nuestra fortaleza, nosotros tenemos que ser débiles. Dios lo pone, como dije Pablo, yo tengo un aguijón que me hace recordar. Mira, recordar. Me hace recordar. Mira la importancia de recordar en el reino. Trae crecimiento espiritual, recordar. Dios muchas veces te enseña más a través de tu recordar que revelándote algo nuevo del reino. Todos estamos obsesionados. Dios, revela tu gloria, revela el reino, revela. Pero hay veces que Dios dice: no revela, recuerda. No te voy a revelar, recuerda. Porque a través del recuerdo Él te revela algo que todavía usted no había entendido, que todavía usted no había agarrado. Entonces Dios le da un aguijón para que recuerde. Para que recuerde completamente que Él es débil, que Él es humano, que Él está en la carne y que Él necesita dependencia de Dios. Dios necesita que tú y yo dependanos de Él. Depéndanos de Él. Todos queremos independencia. No, Dios quiere dependencia de Él. Por eso es que Dios necesita que tú y yo seamos débiles. Y no es que Dios nos va a tener ahí chiquitos. No. Débil en el sentido de que necesitamos su gracia. Sin Él no podemos. Necesitamos su favor. Sin Él nada nos sale bien. Necesitamos su amor. Sin Él estamos solos.
Necesitamos su perdón. Sin Él somos contristes. Necesitamos de Él, dependencia de Cristo. Y la palabra dice: se reunieron. Se reunieron. Los mismos que se esparcieron en la cruz se reunieron en la ascensión. Esos que se desparcieron, esos discípulos que no estaban con Él en la cruz, ahora estaban con Él para la ascensión. Y no habían muchos, no quedaban muchos de las multitudes. Ya no quedaban muchos. No habían muchos en el aposento alto. No sé si usted se acuerda cuántos habían. 120 en el aposento alto. Habían 120 cuando el Espíritu de Dios cayó sobre ellos y los bautizó en lenguas con el fuego de Dios. Habían 120. Pero se reunieron y el Espíritu de Dios, ahí está la parte donde le hubiera podido sacar un mensaje. Recibirá, cuando Jesús dijo: recibirás el Espíritu de Dios sobre tu vida, recibirás el poder a través del Espíritu de Dios. Ellos lo recibieron en el aposento alto cuando se reunieron. Cuando se reunieron a buscar a Dios. No eran perfectos, pero se reunieron. No siempre oraban como tú y yo, pero se reunieron. Posible que no siempre leían su Biblia cuando necesitaban leer la Biblia, y en vez de maybe se ponían a ver un documento de pesca, pero se reunieron. No siempre iban a evangelizar, pero se reunieron. Eran disfuncionales, pero se reunieron. Ellos, los que se reunieron. ¿Quiénes son ellos, iglesia? Nosotros somos ellos. Todos ellos, en este momento, todos ellos levanten su mano. Todos aquellos que son ellos, levanten su mano. Ellos. Déjenme decirle, cuando nos vean en la comunidad predicando, que digan: ahí van ellos, ahí van esos. Cuando nos vean en la comunidad haciendo bien, que digan: ahí van aquellos. Cuando los vean en la comunidad, que digan: mira, ahí van ellos otra vez. Ahí van ellos otra vez, creyendo que es más bien dar que recibir. Ahí van ellos, que de verdad se la creen. Ellos. Nosotros somos ellos. Nosotros somos los que se reúnen. Nosotros somos los que están ahí con Jesús. No somos perfectos. No somos perfectos. Tropezamos, fallamos, pecamos. Pero Dios, eso no quiere decir que Dios no te puede usar. Les repito, Dios usó a Pedro para convertir multitudes a través de una prédica. Sin embargo, Él fue el que le cortó la oreja a Malco. Dios los usó, Dios los empoderó. Dios depositó su espíritu sobre ellos en ese aposento alto para recibir su poder y seguir con el evangelio, todavía siendo ellos. O sea, tu pecado no es una excusa por la cual Dios no te puede usar. Dios te está cambiando. Dios está trabajando en ti contra tu pecado. Pero Dios te usa. Dios nos usa. Ninguno somos perfectos. Que el diablo no te mantenga la vida entera engañado y debilitado, y no dejándote usar por Dios para el propósito que Dios quiere que tú hagas, por esa condenación y ese juzgo que no le pertenece a Él sino a Dios. Le pertenece a Dios. Dios nos juzga. Dios es el que nos mira con una lupa dentro de nuestro ser, de nuestra vida. Él es, su palabra es la que nos encuentra. ¿Qué quiere decir eso? Porque hay un versículo también donde Pablo habla, y que no me acuerdo ahora cuál es. Es posible que lo puedo buscar, lo tengo, pero no. Donde Pablo habla y dice que cuando nos comparamos, hay aquellos que se comparan a ellos mismos. Pero nosotros tenemos que compararnos a través de la luz de la escritura de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando en tu vida usted vaya a examinar qué bien yo estoy con Dios, no se examine por tu definición de lo que quiere decirse estar bien con Dios. Examínate bajo la definición que está en la Biblia. Que la Biblia te examine, que la Biblia te califique. Exacto, que la Biblia sea la que te encuentre, la que busque en tu corazón dónde está lo que está bien, dónde está lo que está malo. Que la Biblia, que la palabra de Dios sea la lupa en tu vida, por la cual tu vida es tu vida. Dios usa a ellos. Dios los usa a ellos.
Esa es la palabra que yo les tenía para este día, iglesia. Dios usa a ellos. Dios los usa. Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento. Pónganse en pies. Dios, te adoramos, Padre. Te adoramos, Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en este día, Dios. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Jesús, hablándonos, moldeándonos, cambiando, Señor, nuestro carácter, nuestro ser, desde adentro hacia afuera, Señor. Padre, en este momento tu fuego llena cada corazón en este lugar, Señor. Tu fuego llena cada corazón en este lugar, Padre, y consume, Padre, consume todo aquello, Señor, que no te agrade, todo aquello, Señor, que no cabe, Señor, dentro de tu propósito, Padre. En este momento nos hacemos, Señor, vasijas, Jesús, para cargar tu gloria, cargar tu aceite, cargar tu presencia, Dios. Y Padre, entendemos, Señor, que necesitamos soltar, Dios, aquello que nos sirve, aquello que no cabe, aquello que no tiene lugar en tu presencia, aquello que no tiene lugar en tu propósito, Señor. Lo soltamos en este momento, Señor. Padre, nos unimos a tu palabra, nos unimos, Señor, a tu propósito, nos unimos, Señor, a tu voluntad en este momento, Señor. Sabemos que no somos perfectos, Dios. Sabemos, Señor, que no estamos completos todavía. Sabemos, Señor, que todavía no hemos llegado al lugar de gloria, Padre, pero sabemos que tu gracia nos es suficiente, Señor. Como dijo Pablo, bástate en mi gracia, bástate en mi gracia. Si tienes un aguijón, si tienes una debilidad, si tienes algo que quisieras que no estuviera ahí, pero mi gracia te es suficiente. Bástate en mi gracia. Dios, en este momento pedimos más de tu gracia. Pedimos más de tu gracia para nuestra vida. Padre, sin tu gracia no hacemos nada. Sin tu gracia, Señor, sin tu gracia no llegamos a ningún lugar. Sin tu gracia, Dios. Padre, tú muriste, Dios, para impartir gracia. Tú muriste en esa cruz para impartir gracia a cada uno de nosotros. Impartiste perdón, impartiste amor, impartiste misericordia, pero sigues impartiendo gracia en la vida de cada uno en este lugar. Y gracias te damos, Señor, porque sabemos que tenemos un Padre que es bueno. Tenemos a un Jesús que murió por nosotros, para que todos esos pecados, todas esas faltas, todas esas iniquidades que nos pertenecen por nuestra naturaleza de humano, de estar en la carne, sean consumidas por su sacrificio. Y que aunque no todavía lleguemos a la perfección, estamos en camino y seguimos adelante y seguimos haciendo tu propósito. Padre, yo oro y te pido, Señor, que cada persona en este lugar, incluyéndome a mí, Señor, podamos recordar y entender, Señor, que lo que importa es seguir. Lo que importa es seguir. Es seguir, es seguir, es seguir. No es escuchar las mentiras del diablo. Es seguir. Es seguir, porque para eso tú moriste. Para que nosotros podamos seguir. Para que nosotros podamos seguir. Para eso murió Jesús. Para que tú y yo podamos seguir haciendo su obra. Y podamos seguir marchando frente hacia la perfección. Marchando frente. Y aunque no lleguemos en nuestro tiempo aquí en el mundo, sea una jornada de toda la vida en camino hacia la perfección de Cristo. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Y tu iglesia dice: amén